El 17 de agosto de 2023, Lucía Ramírez tomó un autobús desde Ciudad de México rumbo a Oaxaca. Llevaba semanas planeando ese viaje. Amaba las caminatas solitarias, la fotografía de paisajes y la calma de los senderos donde el ruido del mundo no alcanzaba. Tenía 24 años, estudiaba biología en la UNAM y publicaba regularmente sus fotos en un pequeño blog llamado Caminos Lejanos. Sus amigos la describían como reservada, muy metódica y con una obsesión casi espiritual por las montañas. La ruta que eligió esta vez era ambiciosa, una travesía de 2 días en la Sierra Norte de Oaxaca, subiendo por el sendero de Benito Juárez hasta un punto elevado desde donde se veía todo el Valle Central. Dormiría una noche sola en su carpa, como ya había hecho otras veces en Chiapas y Veracruz. Sabía cómo manejarse en campo abierto, llevaba GPS, brújula, botiquín, cámara profesional y 2 bastones de senderismo. Era experimentada, prudente, y no había motivo para pensar que algo podía salir mal. Pero no regresó. El 20 de agosto, 3 días después, sus padres, Héctor y Elena Ramírez, recibieron una llamada preocupante de la hostal donde ella debía haberse presentado al finalizar la caminata. Nunca llegó. Intentaron contactarla por teléfono, pero el celular estaba fuera de cobertura. Primero pensaron que simplemente había extendido su caminata. Luego sintieron la ansiedad clavarse en el pecho como un gancho. Esa misma noche, tomaron un coche y viajaron a Oaxaca. La policía local actuó rápido. Al día siguiente, una pequeña brigada de protección civil, apoyada por voluntarios, comenzó la búsqueda. En el kilómetro 42 de la ruta de Benito Juárez, encontraron la carpa de Lucía montada correctamente bajo un conjunto de pinos. Estaba vacía, sin signos de lucha, y la mochila grande no estaba. Tampoco las botas, ni el bastón izquierdo. El derecho fue hallado a unos metros, como si hubiera sido dejado en el suelo intencionalmente. Las autoridades comenzaron una búsqueda sistemática. Helicópteros, drones, perros rastreadores y guías conocedores del terreno. Se cubrieron más de 60 kilómetros cuadrados en los primeros 5 días. Nada, ninguna prenda, ningún cuerpo, ni siquiera una huella. La cobertura mediática estalló. El caso de Lucía Ramírez fue noticia nacional. Las redes sociales se llenaron de teorías, hashtags y cadenas de oración. Muchos asumieron que había tenido un accidente, una caída, un deslizamiento de tierra, quizás un ataque de un animal salvaje. Pero otros, especialmente los que conocían bien la zona, comenzaron a levantar otra hipótesis. Alguien más estaba ahí. Un testigo, una mujer llamada Daniela Arce, turista chilena, declaró haber visto a Lucía ese mismo día, cerca del Mirador del Coyote. Estaba sola, sacando fotos de un grupo de guacamayas. Lo que llamó la atención fue lo que vio después. Un hombre parado a unos metros de distancia, observándola sin acercarse. No saludó. No cargaba mochila visible. Solo una chaqueta vieja y una gorra oscura. No parecía un excursionista. Cuando Daniela pasó junto a él, el hombre no hizo contacto visual. Solo giró y se alejó hacia la arboleda. Daniela pensó que era raro, pero no peligroso. No entonces. Ahora, meses después, su descripción se volvió central. Fue entonces cuando el caso dejó de ser una historia de extravío y comenzó a oler a otra cosa, a algo más oscuro, más humano. Y si esta historia te toca, si alguna vez sentiste miedo por caminar sola o perdiste a alguien sin explicación, deja un like y cuéntanos desde dónde estás viendo esto. Tu voz también puede ser parte de esta historia. La Policía Estatal de Oaxaca abrió una carpeta de investigación bajo el código 417 AG 2023. Aunque oficialmente se trataba aún de una desaparición en zona montañosa, el informe del testigo visual, la turista chilena Daniela Arce, fue suficiente para clasificar el caso como
ausencia bajo circunstancias sospechosas. En otras palabras, Lucía Ramírez no se había perdido. Alguien más podría estar involucrado. Los padres de Lucía, Héctor y Elena, se establecieron temporalmente en un pequeño hotel de San Pablo Guelatao. Desde allí coordinaban todo. Hablaban con prensa, contactaban a guías locales, distribuían carteles con el rostro de su hija. Cada noche era un acto de resistencia. Revisar mapas, revisar mensajes sin respuesta, revisar todo lo que alguna vez Lucía había dicho o escrito sobre esa ruta. La policía, por su parte, se enfocó en dos frentes. 1. Seguir peinando la sierra. 2. Encontrar al hombre descrito por Daniela. Se generó un retrato hablado con ayuda de un dibujante forense que fue difundido en redes y noticieros. Hombre entre 35 y 45 años, tez morena clara, barba irregular, gorra azul, chaqueta negra desgastada, sin mochila, sin identificación, sin nombre. Los foros de excursionistas comenzaron a compartir teorías. Algunos decían haber visto a un sujeto similar meses antes en otras rutas de montaña. Lo apodaron el Silencioso. Otros lo asociaban con rumores viejos, desapariciones en Chiapas, una mujer perdida en Puebla, otra mochilera nunca hallada en Veracruz. Nada confirmado, solo coincidencias, pero suficientes para sembrar miedo. Mientras tanto, el tiempo pasaba, y con el tiempo, el ruido mediático comenzó a apagarse. Las cámaras se fueron. Los reporteros se desplazaron a otros escándalos. Las búsquedas se redujeron a un equipo de 3 personas, todos voluntarios, que patrullaban los fines de semana con mapas, binoculares y paciencia. El caso de Lucía Ramírez se convirtió en uno más. Hasta que algo sucedió. El 4 de mayo de 2024, 8 meses después de la desaparición, un grupo de niños del poblado de Santa Catarina, Ixtepeji, jugaba cerca del río Mil Islas, un afluente que corre paralelo a la sierra por más de 30 kilómetros. Entre piedras y ramas, vieron algo metálico atrapado en la corriente. Era un bastón de senderismo negro, con empuñadura de espuma rota y la palabra Trek Pro grabada en el mango. Uno de los niños lo llevó a casa. Su padre, al verlo, recordó las imágenes del caso Ramírez. Llamó a la policía. La unidad forense recogió el bastón al día siguiente. Una semana después se confirmó. Era el modelo exacto que Lucía usaba. Y no solo eso. El mango contenía una etiqueta adhesiva vieja, casi borrada, donde aún se alcanzaba a leer parte de su nombre. Ia Ramí. Era la primera evidencia física hallada desde el día que desapareció. El hallazgo reactivó el caso. Nuevos drones fueron desplegados. Voluntarios regresaron. La prensa volvió a enviar equipos. El padre de Lucía pidió que se exploraran todas las líneas posibles, incluida la de homicidio. La fiscalía accedió. Ahora ya no se hablaba de extravío. Ya no era una joven perdida en la montaña. Era una mujer ausente bajo posible agresión humana. Y en ese momento, entre la esperanza y el horror, algo se rompió dentro de Héctor. Hasta ese entonces, había mantenido la calma. Había sido el rostro razonable ante los medios, el organizador firme de la búsqueda. Pero al ver el bastón, al sostenerlo en sus propias manos, entendió que Lucía no iba a volver caminando, no porque no pudiera, sino porque no la dejaron. El hallazgo del bastón de senderismo cambió todo. La Fiscalía de Oaxaca elevó el nivel de prioridad del caso a investigación activa de crimen contra persona desaparecida, y asignó un nuevo equipo liderado por el comandante Mauricio Obregón, un veterano en operaciones rurales. Obregón había trabajado en zonas de conflicto en Guerrero y no era ajeno a la violencia camuflada en la naturaleza. Sabía leer el terreno y, sobre todo, sabía cuando algo no encajaba.
El bastón fue enviado al laboratorio de criminalística en Ciudad de México. Allí, un técnico encontró restos de fibras vegetales adheridas a la empuñadura, así como trazas mínimas de sangre seca. Aunque el ADN estaba degradado, la secuencia parcial coincidía con la muestra genética de Lucía, que sus padres habían proporcionado meses antes. Era oficial, Lucía había sangrado. Y ese bastón había sido parte del evento. A partir de ahí se diseñó una nueva zona de búsqueda, centrada en la cuenca del río Mil Islas. Lo interesante es que esa área no había sido cubierta durante los operativos iniciales. La razón: no había caminos establecidos, y la mayoría de los mapas topográficos omitían esa sección por considerarla de difícil acceso y sin interés turístico. Eso, para Mauricio Obregón, era una pista. Si alguien quisiera esconder algo, o a alguien, lo haría en un lugar donde nadie mira. Durante las siguientes semanas se organizaron patrullajes con machetes y equipos de escalada. Las brigadas descendían por barrancos, cruzaban afluentes, abrían paso entre lianas. El clima era traicionero, neblina densa por las mañanas, lluvias repentinas por la tarde. Aún así, no se detenían, cada metro era una posibilidad. Fue durante una de esas incursiones, el 2 de junio de 2024, que uno de los voluntarios, un biólogo local llamado Benjamín Soto, divisó algo peculiar a través de sus binoculares. A unos 30 metros por encima del cauce, sobre una cornisa natural tallada en piedra volcánica, se observaba lo que parecía un nido de ave gigante. Era inusualmente grande, casi de 1 metro de diámetro, hecho con ramas gruesas y cubierto de hojas secas. Benjamín, experto en fauna local, lo identificó como un nido de águila real mexicana. Aunque la especie estaba protegida, era extremadamente rara en esa región. Subieron, lentos, con cuerdas, cuidado y mucho silencio. Lo que encontraron dentro no fue un huevo. En medio del nido, entre huesos de animales y plumas, había un trozo de tela roja, deshilachado. Junto a él, una pieza íntima blanca, parcialmente quemada por el sol. Y al fondo, casi oculta bajo el entramado de ramas, un pedazo de cinta adhesiva médica del tipo usado en botiquines de primeros auxilios. No tocaron nada. Bajaron, notificaron a la policía y al día siguiente el equipo forense regresó con drones, cámaras y un escalador experto. Las muestras fueron recolectadas y analizadas. Resultado: el fragmento de tela pertenecía a una camiseta técnica que Lucía había comprado 2 semanas antes de su desaparición. Y la ropa íntima, aunque desgastada, contenía trazas biológicas compatibles con su perfil genético. Pero lo más impactante no fue eso. Lo más perturbador fue una pregunta que nadie pudo responder de inmediato. ¿Cómo llegaron esas prendas a un nido de águila a 30 metros sobre el suelo en una zona sin acceso humano? La hipótesis que emergió fue tan extraña como plausible. Las aves rapaces, en especial las águilas reales, recolectan materiales resistentes para construir sus nidos, huesos, tejidos, incluso objetos humanos si los encuentran en el suelo. Si el cuerpo de Lucía, o parte de él, estuvo expuesto en la selva, una águila pudo haber recogido restos sin saber lo que hacía. Era una teoría atroz, pero también era la primera pista directa en 8 meses. Y con ella llegó el miedo verdadero, porque si las águilas encontraron algo, entonces alguien dejó ese algo expuesto. Alguien ocultó el cuerpo, abandonó restos. Alguien estuvo allí. La policía dejó de buscar a una víctima y comenzó a cazar a un criminal. La presión mediática volvió con fuerza. Noticieros nacionales retomaron el caso con titulares escalofriantes: El nido del silencio, la sierra que traga cuerpos, Lucía, lo que encontró el águila. Los padres de la joven, Héctor y Elena Ramírez, aparecieron una vez más frente a las cámaras,
Pero esta vez el lenguaje había cambiado. Ya no pedían información, pedían justicia. Las autoridades ampliaron el radio de investigación a más de 80 kilómetros cuadrados. Se establecieron bases móviles en 5 puntos estratégicos de la Sierra de Oaxaca. La Fiscalía de la República envió refuerzos especializados en rastreo y análisis criminal. La búsqueda se convirtió en una operación nacional. Uno de los nuevos investigadores, la teniente María Fernanda Pineda, revisó todos los testimonios recolectados desde agosto de 2023. Su foco fue uno: el hombre visto por la turista Daniela Arce cerca del mirador. Había una descripción consistente: estatura media, barba rala, gorra azul, ropa de senderista vieja, mirada huidiza. El equipo de retrato forense actualizó la imagen con base en técnicas digitales. La nueva versión fue difundida en todo el sur del país. Fue entonces que una llamada cambió el rumbo del caso. Desde un pueblo en la Sierra Mazateca, un hombre llamado Martín Gutiérrez contactó a la policía. Dijo que había visto a alguien parecido al retrato hablado, trabajando esporádicamente como peón de obra en una finca privada meses atrás. No sabía su nombre verdadero, pero todos lo llamaban el Flaco. No usaba papeles, cobraba en efectivo y desaparecía sin aviso. Nadie sabía de dónde venía. Las autoridades rastrearon la finca. No estaba allí, pero en un galpón abandonado encontraron una caja metálica con candado oxidado. Dentro había objetos personales, pulseras femeninas, monedas extranjeras, una cámara digital cubierta de tierra y un cuaderno con garabatos. En la parte trasera del cuaderno, una hoja contenía un nombre: Lucía R. La cámara fue enviada al laboratorio. Era una Canon EOS 80D, el mismo modelo que Lucía llevaba el día que desapareció. El equipo de criminalística logró recuperar las imágenes del último registro. Las primeras eran conocidas: paisajes de la sierra, animales, árboles, detalles de la ruta, pero luego las imágenes se volvieron más oscuras, distorsionadas. Fotos tomadas desde lejos, como si alguien estuviera siguiendo a Lucía sin que ella lo supiera. Y luego, una serie de imágenes con fecha y hora coincidentes con el momento de su desaparición. Una mano sujetando su mochila, un zapato en el suelo, una sombra moviéndose entre los árboles. La policía ya no tenía dudas. Alguien la acechó, la atacó y guardó recuerdos de lo que hizo. No era solo un asesino. Era alguien que documentaba su crimen. El rostro del sospechoso fue distribuido por todo Oaxaca y estados vecinos. En Chiapas, una mujer reconoció la imagen. Dijo que ese mismo hombre había trabajado en su finca en 2021, bajo el nombre de Ramiro Vargas. Un cruce con bases de datos reveló que ese nombre era falso. La huella encontrada en la caja metálica fue clave. Pertenecía a Roberto L. Fabián, 42 años, oriundo de Tabasco, con antecedentes por agresión en 2003 y desaparición de una menor en 2012, nunca resuelta. El 25 de junio de 2024, en un operativo silencioso en la periferia de San Juan Bautista, Tuxtepec, la policía arrestó a Roberto sin resistencia. Estaba en una casa rústica, trabajando como velador. No negó su identidad. No preguntó por qué lo llevaban. Solo bajó la cabeza y subió al vehículo. Durante el primer interrogatorio, permaneció en silencio. Hasta que el comandante Obregón, sin palabras, colocó sobre la mesa una copia de una de las fotos encontradas en la cámara. Lucía parada en medio del sendero, con el sol de la tarde iluminando su rostro. Roberto no lloró, no gritó, pero su rostro cambió. Cerró los ojos y dijo: ella no debió estar sola. La confesión formal tardó 2 días, pero esa frase bastó para entender que todo lo que Lucía encontró en la montaña no fue casualidad. Roberto L. Fabián
fue trasladado a la Fiscalía Regional de Oaxaca bajo custodia estricta. Aunque su confesión no había sido firmada oficialmente, su comentario en la sala de interrogatorio activó todos los protocolos para procesarlo como principal sospechoso del asesinato de Lucía Ramírez. La presión mediática, social y judicial era total, no solo por el caso en sí, sino por lo que representaba. La confirmación de que no se trataba de una muerte accidental ni de una víctima del entorno. Era un crimen premeditado, humano, metódico. Durante los primeros días, Roberto mantuvo una actitud pasiva. No pedía abogado, no respondía a las preguntas, no mostraba emociones. Se limitaba a observar el suelo con los labios apretados. Ni siquiera reaccionó cuando el fiscal le presentó las fotos extraídas de la cámara, ni cuando le mostraron la caja metálica, ni cuando nombraron a Lucía por completo. Pero todo cambió el quinto día, cuando los peritos forenses encontraron rastros biológicos en la ropa íntima hallada en el nido del águila. El ADN coincidía con el perfil genético de Roberto. También encontraron coincidencias parciales con otras muestras levantadas en casos antiguos, 2 de ellos cerrados sin resolución en los estados de Veracruz y Chiapas. La Policía Federal se involucró inmediatamente. Presionado por la evidencia acumulada, Roberto aceptó firmar una confesión parcial. Dijo que no conocía a Lucía de antes, que la vio por primera vez en el sendero de Benito Juárez, cuando bajaba por un tramo solitario de la ruta. La siguió por curiosidad, luego por impulso. Dijo que no tenía un plan, que todo ocurrió en un momento de sombra. No dio detalles claros, solo dijo que ella estaba sola, que no gritó, que no pudo gritar. Esa declaración bastó para que el juez de control ordenara prisión preventiva. El juicio sería programado en los meses siguientes. Héctor y Elena escucharon la noticia desde su habitación en el hotel donde vivían desde hacía casi un año. El silencio fue su única reacción. Elena se cubrió el rostro. Héctor cerró los ojos. No dijeron nada. No era alivio, no era victoria. Era el inicio de otro dolor. La cámara de Lucía, ya descargada y analizada, fue devuelta a sus padres. Héctor la sostuvo en sus manos durante varios minutos antes de decidir encenderla. No era un hombre de emociones rápidas, pero ese aparato tenía algo de su hija atrapado en su interior. Vio las fotos del amanecer, de las nubes tocando los pinos, de las hojas brillando con rocío. Vio su sonrisa en un autorretrato junto a una roca. Luego cerró la cámara. No quiso ver más. No las últimas imágenes, no las borrosas, no las oscuras. Elena, por su parte, encontró una libreta en la mochila de Lucía, recuperada semanas después en la casa de Roberto. Era pequeña, de tapa dura, con hojas rayadas. En la primera página, escrita con letra firme, Lucía había anotado: «Si me pasa algo, no fue la montaña, fue alguien». La frase fue difundida más tarde por los medios, como si fuera una premonición, como si Lucía hubiese sentido algo aquel día, una intuición final. Pero para sus padres no era poesía, era advertencia, era clamor, era el registro de una chica que conocía el entorno, pero sabía que lo verdaderamente peligroso no eran las cumbres, ni las pendientes, ni los animales. Era la presencia humana sin rostro. La Fiscalía, armada con pruebas contundentes, solicitó fecha de juicio para diciembre de 2024. Se reunirían testigos, peritos, expertos forenses. Sería un proceso largo, pero sólido. El país entero observaba, y mientras tanto, la sierra de Oaxaca volvía a su quietud. Los árboles seguían de pie. El viento soplaba igual, pero quienes caminaban por sus rutas ya no lo hacían como antes. Llevaban miedo en la espalda y el nombre de Lucía en la memoria. La preparación para el juicio contra Roberto L. Fabián comenzó oficialmente en agosto de 2024. La Fiscalía reunió más de 300 páginas de documentación,
informes forenses, análisis de ADN, pruebas digitales, fotografías, registros de llamadas y testimonios. El caso en términos jurídicos era sólido, pero no era solo un juicio técnico, era un evento mediático, social y simbólico. Era la búsqueda pública de justicia en un país donde tantas desapariciones quedaban sin respuesta. La abogada principal de la Fiscalía, la licenciada Gabriela Murillo, había llevado antes casos de feminicidio en zonas rurales. Sabía que lo que más pesaba ante un jurado no era el horror, sino la indiferencia. Por eso decidió abrir la causa con las palabras de Lucía, encontradas en su libreta. Si me pasa algo, no fue la montaña. Fue alguien. Esa frase sería leída el primer día del juicio y sería grabada para siempre. Elena y Héctor Ramírez aceptaron estar presentes en la sala. No hablarían ante las cámaras, pero querían mirar al asesino de su hija a los ojos. Querían estar ahí como testigos de la verdad. Mientras tanto, nuevos análisis a los objetos hallados en la caja metálica revelaron un patrón perturbador. Entre las pertenencias femeninas encontradas, pulseras, aretes, retazos de tela, se identificaron al menos 4 artículos que no pertenecían a Lucía. Algunos coincidían con descripciones de otras mujeres desaparecidas entre 2018 y 2022, en estados como Tabasco, Puebla y Chiapas. Era casi oficial. Lucía no había sido la primera, pero lo más perturbador estaba aún por salir a la luz. Un análisis más profundo de la cámara fotográfica reveló un archivo oculto en la tarjeta SD, marcado con una extensión de imagen inusual. Los técnicos del laboratorio digital lo recuperaron y reconstruyeron fotograma por fotograma. Se trataba de una secuencia en modo ráfaga, con más de 80 fotos tomadas en menos de 3 minutos. Las imágenes mostraban el rostro de Lucía desde distintos ángulos, distorsionado por el movimiento. Algunas borrosas, otras estremecedoramente nítidas. En una de ellas aparecía una mano masculina sobre su hombro. En otra, el reflejo de un rostro barbado en el lente de la cámara. El fiscal consideró esa evidencia como definitiva. No solo ubicaba a Roberto en el momento del crimen, sino que documentaba una relación visual directa entre agresor y víctima. Las fotos no dejaban lugar a dudas. Pero lo que más sacudió a la fiscalía fue la forma en que el crimen había sido tratado por el acusado. Roberto L. Fabián no se defendía, no lloraba, no mostraba culpa. Ante cada presentación de pruebas, permanecía en silencio, como si no le concerniera. Solo reaccionó una vez, cuando se mencionó la posibilidad de asociarlo a otros casos abiertos. «No hablen de las demás», dijo, por única vez. Ellas no tenían nada que ver. Fue la única frase que salió de su boca en semanas. La fiscalía tomó esa afirmación como una confesión indirecta. Sí había otras. Solo que Lucía, por alguna razón, era distinta para él. Más difícil, más visible. La última. Los medios retomaron el caso con fuerza. En redes comenzaron a circular mensajes bajo el hashtag Justicia para Lucía, acompañado por frases como «No fue la montaña», «El monstruo estaba entre los árboles», «Nos siguen matando». Y mientras tanto, en la Sierra de Oaxaca, el sendero donde ella caminó fue clausurado temporalmente, no por razones de seguridad, sino por respeto. El bosque guardaba silencio, pero ese silencio ahora dolía. El juicio fue programado para el 10 de diciembre de 2024 en el Tribunal Penal de Oaxaca de Juárez. La sala ya estaba reservada. La fiscalía lista, la defensa sin argumentos. Solo faltaba que llegara el día. El 10 de diciembre de 2024 amaneció nublado en Oaxaca. Desde las 6 de la mañana, periodistas de todo el país comenzaban a instalarse frente al Tribunal Penal. Cámaras, trípodes, micrófonos.
Algunos habían venido desde Ciudad de México, otros eran locales. Nadie quería perderse el juicio que, durante meses, había capturado la atención de todo México, el caso de Lucía Ramírez. La sala fue acondicionada con medidas excepcionales. No se permitiría grabar ni transmitir en vivo. Solo 2 fotógrafos acreditados podrían registrar imágenes estáticas y solo desde el fondo. El ingreso era limitado a familiares directos, prensa previamente autorizada y observadores de derechos humanos. Héctor y Elena Ramírez llegaron temprano, acompañados por un abogado del Instituto Nacional de Víctimas. No hablaban con la prensa. Caminaban con paso firme, rostros serios, como si llevaran piedras en el alma. Elena sostenía entre las manos una copia plastificada de la última fotografía viva de su hija. Lucía sonriendo con la montaña detrás. El acusado ingresó por una puerta lateral, esposado, escoltado por 2 oficiales. Llevaba el uniforme beige del penal estatal, la cabeza baja, la mirada vacía. No levantó los ojos en ningún momento. Su presencia bastó para provocar un cambio en el ambiente. El silencio en la sala era casi absoluto. La jueza a cargo, Flor Alicia Morales, dio inicio a la audiencia a las 08:37 horas. Leyó en voz alta los cargos imputados: feminicidio agravado, violación, secuestro, ocultación de cadáver y crimen serial continuado. La lista era larga y cada palabra resonaba como un golpe. La fiscal Gabriela Murillo abrió su exposición con firmeza. No había dramatismo, solo datos, hechos y pruebas. Señoría, hoy no venimos a buscar culpables, ya lo tenemos. Venimos a demostrar, con cada prueba que presentamos, que la vida de Lucía Ramírez fue arrebatada de forma premeditada, cruel y sistemática. Durante las siguientes horas, el jurado y la jueza escucharon una presentación minuciosa, imágenes de la cámara, el análisis del nido del águila, los rastros de ADN, las pertenencias encontradas en la caja, las coincidencias con otras desapariciones. Cada testigo era una piedra más en el muro que rodeaba a Roberto. El momento más difícil llegó cuando Héctor Ramírez subió al estrado. No leyó nada. Habló con voz firme, sin lágrimas, como si cada palabra le costara sangre. Mi hija sabía lo que hacía, amaba la naturaleza, planeaba todo con cuidado. No murió por un error, murió porque alguien la casó. Elena no subió, no podía. Pero en su lugar, la fiscalía leyó una carta escrita por ella. Lucía no fue imprudente. Lucía fue libre, y alguien convirtió su libertad en sentencia. No la lloramos porque se fue, la lloramos porque se la llevaron. El abogado defensor pidió nulidad de algunas pruebas por tecnicismos, pero el tribunal rechazó la solicitud. La contundencia de la evidencia era demasiado clara, y la confesión parcial de Roberto, firmada semanas antes, se sumó como clavo final en el ataúd judicial. Al finalizar la jornada, la jueza suspendió la sesión hasta el día siguiente, cuando se emitiría la sentencia. Nadie en la sala tenía dudas sobre el veredicto. El monstruo tenía nombre, tenía rostro, y pronto tendría condena. Esa noche, frente al tribunal, un grupo de mujeres encendió velas y dejó mensajes escritos en carteles. Por Lucía, por todas las que no volvieron. La montaña no mata, el patriarcado sí. La ciudad dormía, pero algo en el país ya no sería igual. El segundo día del juicio comenzó con la sala llena. La expectativa era absoluta. Aunque el veredicto parecía obvio, todos esperaban el momento en que la jueza pronunciara las palabras que pondrían fin, al menos judicialmente, al caso que había estremecido a México entero. A las 09:02, la jueza Flor Alicia Morales retomó la sesión. No se permitió prensa dentro del recinto, pero las cámaras aguardaban afuera, listas para registrar el momento en que las puertas se abrieran. Dentro, el aire era denso, pesado. El acusado,
Roberto L. Fabián, se mantuvo inmóvil. No miró al jurado, no miró a la familia de Lucía. Parecía más un objeto que una persona. La jueza leyó el resumen de las pruebas: ADN, testimonios, imágenes, confesión parcial, evidencias de otros casos. Fue un repaso frío, técnico, pero devastador. Cuando terminó, hizo una pausa. Miró al acusado y luego al jurado. Por unanimidad, este tribunal declara al acusado culpable de todos los cargos. La sentencia es prisión perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Elena soltó el aire que no sabía que contenía. Héctor cerró los ojos. No hubo aplausos, no hubo gritos, solo silencio, denso, profundo. Un silencio de justicia que llega tarde, pero llega. Roberto no dijo nada, ni siquiera pestañeó. Los medios lo supieron minutos después. La noticia se replicó en portales, redes sociales y noticieros. Condenado a cadena perpetua, el asesino de Lucía Ramírez. El país reaccionó con una mezcla de alivio, furia y reflexión. Pero lo que más sorprendió fue lo que ocurrió esa misma tarde. Durante una conferencia de prensa improvisada frente al tribunal, la fiscal Gabriela Murillo reveló que el acusado había sido vinculado con al menos 3 casos de desapariciones anteriores, gracias a objetos encontrados en su caja metálica. No todos los cuerpos habían sido encontrados, pero las coincidencias eran demasiado claras para ignorarse. La Fiscalía Federal abriría una investigación paralela. La historia de Lucía, en lugar de cerrarse, comenzaba a abrir otras puertas. Aquella noche, Héctor y Elena no regresaron al hotel. Fueron directo al aeropuerto. No querían entrevistas, no querían hablar. Querían volver a casa, a Ciudad de México, con la única certeza posible: el asesino de su hija pasaría el resto de su vida tras las rejas, pero justicia no era paz, y sabían que el vacío seguiría ahí. Lucía no volvería. Aún así, no habían luchado en vano. 3 semanas después de la sentencia de Roberto L. Fabián, la Fiscalía General de la República reveló públicamente lo que muchos temían. El caso de Lucía Ramírez no era un hecho aislado. A través de análisis genéticos, patrones de conducta y objetos encontrados en la caja metálica, se confirmaron vínculos entre Roberto y al menos 2 desapariciones más, ocurridas entre 2018 y 2021, en los estados de Veracruz y Puebla. Los nombres de las víctimas eran menos conocidos. No habían recibido la misma cobertura mediática. Una de ellas, Mariela Ortiz, desapareció tras asistir a una feria artesanal en Xalapa. La otra, Ana Beltrán, había sido vista por última vez en una parada de autobús rural en Teciutlán. En ambos casos, los expedientes habían sido archivados por falta de pruebas. Nadie había sido procesado, hasta ahora. Las pertenencias de ambas mujeres fueron identificadas por sus familias entre los objetos hallados en la caja de Roberto. Una bufanda tejida a mano, un anillo con iniciales, una pequeña libreta con dibujos. Pruebas irrefutables. La Fiscalía reabrió ambos casos y notificó a los familiares. Las madres de Mariela y Ana viajaron a Oaxaca para ver con sus propios ojos la caja que ahora era una suerte de cápsula del horror. La madre de Mariela, una mujer de rostro curtido llamada Socorro, dijo a la prensa: «No sabíamos dónde estaba mi hija, ahora lo sabemos. Y aunque el cuerpo no ha sido encontrado, yo la declaro muerta y libre». El caso se convirtió en símbolo. Grupos feministas, activistas y familiares de víctimas comenzaron a movilizarse en todo el país. Se organizaron marchas, actos públicos y vigilias nocturnas bajo el lema «No fue Lucía sola». El juicio contra Roberto Fabián había abierto una herida colectiva que no podía cerrarse con una sola sentencia. Mientras tanto, desde su celda en el penal federal de máxima seguridad en el estado de Durango, Roberto pidió
no apelar la condena. No respondió a ninguna otra pregunta. Solo pidió una Biblia y permanecía en silencio casi absoluto. Los padres de Lucía fueron contactados por la prensa para opinar sobre la posible condición de asesino serial de Roberto. Héctor solo respondió: Lucía no fue su víctima, fue la que lo detuvo. Esa frase se replicó como pólvora en programas de televisión, redes sociales y hasta grafitis en las calles. Lucía Ramírez, sin saberlo, había puesto fin a una cadena de violencia que llevaba años oculta. Su historia, transformada por el dolor, ahora era símbolo de resistencia. En Ciudad de México, un grupo de estudiantes propuso bautizar una sala de la Facultad de Ciencias de la UNAM con el nombre de Lucía. Era un homenaje silencioso, pero duradero. Un gesto para que su nombre no viviera solo en noticias policiales, sino en libros, aulas y futuros. La montaña donde desapareció seguía en pie. Pero ya no era solo paisaje, era memoria. El nombre de Lucía Ramírez cruzó fronteras. Lo que comenzó como una desaparición más en las montañas del sur de México se había transformado en uno de los casos más emblemáticos de violencia contra mujeres en espacios rurales. Pero más allá del crimen, fue la reacción de su familia, de la sociedad, de las instituciones, lo que convirtió su historia en símbolo de algo mayor. A finales de enero de 2025, una productora independiente de documentales en Guadalajara lanzó una miniserie titulada La montaña no la cayó. El primer episodio alcanzó 1 millón de visualizaciones en 48 horas. El material incluía entrevistas con los padres de Lucía, con la fiscal Gabriela Murillo, investigadores forenses, guías de montaña y familiares de otras víctimas. Las imágenes de la sierra, los fragmentos de su diario y las fotos tomadas por su cámara daban al relato una textura humana y desgarradora. Uno de los momentos más impactantes del documental era el testimonio de Elena, grabado en su casa, donde decía: «Mi hija no quería ser mártir, ni bandera de nada. Solo quería caminar, respirar, ver el cielo desde lo alto, y eso se le negó». La frase se volvió cita obligatoria en artículos, columnas de opinión y murales urbanos. Por otro lado, el gobierno del estado de Oaxaca anunció la implementación de un nuevo protocolo para excursionistas en zonas rurales. Registro obligatorio, control de entradas y salidas, vigilancia satelital y apoyo directo de Protección Civil. El protocolo Lucía Ramírez fue aprobado por unanimidad en la legislatura estatal y sirvió de modelo para otras regiones del país. Además, en alianza con colectivos feministas, se inició una campaña educativa en escuelas secundarias y universidades bajo el lema «Caminar no debe ser un riesgo». Incluía talleres sobre violencia de género, autocuidado, rutas seguras y acompañamiento comunitario. En paralelo, el Parque Natural Sierra de Oaxaca, donde Lucía fue vista por última vez, fue reconfigurado. Se colocaron placas conmemorativas en los senderos principales. Una de ellas, situada en el Mirador del Coyote, decía: «Aquí Lucía vio el mundo por última vez, y desde entonces el mundo la recuerda». La imagen de Lucía, pelo oscuro al viento, sonrisa discreta, cámara colgando del cuello, se volvió ícono, no como celebridad, sino como recordatorio, un símbolo sin estridencia, grabado en el corazón de quienes alguna vez caminaron solos. Para sus padres, sin embargo, todo eso era importante, pero no suficiente. Vivían el duelo de manera contenida, sin explosiones, sin consuelo. Cada acto público, cada homenaje, era una mezcla de orgullo y dolor. Agradecían las muestras de apoyo, pero ninguna podía devolver lo perdido. Héctor, que antes trabajaba como técnico de campo en una empresa ambiental,
Renunció y se dedicó a plantar árboles en un vivero comunitario en Iztapalapa. Elena retomó lentamente su trabajo como maestra de literatura, pero escribía menos. Su cuaderno favorito seguía vacío. Solo tenía una frase, escrita en la primera página. No fue la montaña, fue el hombre que la subió con la sombra en el corazón. Pasaron los meses, el juicio había terminado, los homenajes se habían realizado, las leyes se habían movido. Pero para Héctor y Elena, la vida seguía marcada por una rutina de ausencia. Nada reemplazaba la presencia de su hija. Cada rincón de la casa seguía hablándoles de ella, las plantas que cuidaba, los libros que dejó marcados, los cuadros con fotos de montañas que ahora pesaban como piedras. Lucía no solo había sido su única hija, sino también su compañera de caminos. No era raro que viajara con ellos desde pequeña, que compartieran paseos por parques, charlas largas en las noches. La casa, sin su voz, parecía otro lugar, un territorio extraño. A mediados de abril de 2025, Héctor decidió volver al sitio donde la habían visto por última vez. Quería despedirse a su modo, sin cámaras, sin prensa, sin protocolo. Elena no pudo acompañarlo, pero le pidió que llevara algo. Una carta que ella misma escribió y un pequeño amuleto que Lucía usaba siempre en el cuello. Una piedra lisa recogida en un viaje a Chiapas cuando era niña. Héctor caminó por horas por el sendero de Benito Juárez, el mismo por donde Lucía había ascendido. Había niebla, como aquel día, y el viento silbaba entre los árboles. Cada paso lo conectaba con su hija. La imaginaba ahí, observando, tomando fotos, respirando profundo, y también la imaginaba en el momento en que todo cambió. Ese pensamiento le quemaba por dentro, pero no lo detenía. Al llegar al mirador del Coyote, se sentó en silencio. Leyó la carta. Decía: «Hija, no puedo imaginar lo que sentiste, pero puedo asegurar que tu lucha no fue en vano. Hiciste más en tu partida que muchos en vida. Te amamos como siempre, y te lloramos como nunca. Aquí dejo lo que siempre fue tuyo, tu libertad, tu mirada, tu fuerza». Héctor colocó el amuleto bajo una piedra, junto a un arbusto que daba hacia el valle. No lloró, tampoco habló, solo cerró los ojos y respiró, como si en ese gesto pudiera oír la risa de Lucía entre las ramas, como si el eco de su presencia aún viviera en ese paisaje. A su regreso no dijo mucho, solo le entregó a Elena una foto que había tomado con su celular. Era el cielo despejado sobre la cima. Nada más, nada menos. Esa noche, Elena volvió a escribir, no con furia ni con tristeza. Escribió como si hablara con Lucía, como si al fin pudiera decirle adiós sin miedo a olvidarla. Y en ese papel solo puso una línea: «Te busqué en la niebla, pero te encontré en la raíz». La historia de Lucía no solo había sido contada en tribunales, medios o redes. Había quedado escrita en el suelo mismo que ella caminó, y sus padres, aunque rotos, ya no estaban perdidos. El paso del tiempo no cura todas las heridas. Algunas simplemente se reorganizan dentro del cuerpo, aprenden a doler más bajo, con menos gritos, pero con el mismo peso. Así vivían ahora Elena y Héctor Ramírez. Habían recuperado una cierta rutina, una forma nueva de existir sin Lucía. Pero cada día era un equilibrio frágil entre lo que fueron y lo que nunca más podrían ser. Elena empezó a participar en encuentros con otras madres, mujeres que también habían perdido hijas, hermanas, compañeras, algunas en condiciones similares, otras por desapariciones sin respuesta, femicidios impunes o violencia policial. No todas tenían el reconocimiento público que tuvo el caso de Lucía, pero compartían un dolor idéntico. Las reuniones no eran actos públicos. Eran círculos cerrados de palabras, de llantos contenidos, de fotos gastadas pasadas de mano en mano.
En uno de esos encuentros, una mujer le dijo: «Tu hija tuvo justicia, la mía todavía no tiene tumba». Esa frase le hizo entender a Elena que el caso de Lucía era, en muchos sentidos, una excepción. La mayoría de las mujeres desaparecidas en México no volvían ni como cuerpo ni como símbolo. Eran solo nombres en carpetas, voces en el viento. Y esa injusticia le pesaba tanto como la suya. Héctor, por su parte, evitaba los eventos públicos. Sentía que repetir la historia era como rasgar una herida que ya no tenía piel. Pero un día aceptó una invitación para hablar en una escuela rural del Estado de México. Frente a 40 adolescentes, con su voz tranquila, les habló de Lucía no como una víctima, sino como una joven que amaba el mundo, la ciencia, la naturaleza. «Mi hija no murió por caminar sola», dijo. «Murió porque alguien decidió que su libertad era un permiso para la violencia. No quiero que dejen de caminar, quiero que tengan derecho a volver». Las palabras fueron aplaudidas, no por obligación, sino por conmoción. Algunos estudiantes se le acercaron después para decirle que nunca habían escuchado a un padre hablar así, que la historia de Lucía les había abierto los ojos. Esa noche, Héctor le contó a Elena lo que había dicho, y por primera vez en mucho tiempo, ella sonrió sin tristeza. Mientras tanto, organizaciones civiles y universidades continuaban nombrando a Lucía como referente. Se lanzaron becas de investigación con su nombre. Se diseñaron rutas seguras para excursionistas en varias zonas del país. Y en la UNAM, un colectivo de mujeres instaló un mural con su rostro, pintado en tonos cálidos, rodeado de ramas y estrellas. Pero ninguna de esas acciones era suficiente para cerrar la herida, porque la herida no era solo de ellos, era de un país, y en cada esquina donde una mujer caminaba sola, en cada sendero donde una joven se perdía en la bruma, el nombre de Lucía flotaba como un recuerdo, una advertencia, una promesa. A comienzos de julio de 2025, mientras hacía limpieza en el viejo disco duro del computador de Lucía, Héctor encontró una carpeta oculta entre otras de fotografías y documentos universitarios. No tenía nombre, solo una fecha, 16 de agosto de 2023, un día antes de su desaparición. Al abrirla, se encontró con un solo archivo, un documento de texto, sin título, sin formato. Era una carta. Un texto escrito en la madrugada, tal vez como borrador de un correo que nunca fue enviado. No tenía destinatario claro, no decía papá o mamá, solo comenzaba así: «Hoy me voy otra vez. A veces creo que la montaña es el único lugar donde puedo escucharme sin interrupciones. No me voy porque esté escapando, me voy porque allá encuentro todo lo que aquí me pesa. El silencio allá no es vacío. Es abrazo». Elena la leyó en voz alta. Sus ojos recorrían cada línea como si las palabras salieran de la boca de su hija en ese instante, como si Lucía estuviera sentada al lado, hablándoles desde otro plano. «No sé si esta ruta será distinta, pero algo me dice que sí. Hay algo que me llama con más fuerza que otras veces. Tal vez es solo emoción, tal vez es algo más. Pero siento que necesito hacer esta caminata como si fuera la última antes de volver a poner los pies en el suelo. No quiero que se preocupen. Estoy bien donde hay silencio». La frase final fue un susurro en el corazón de ambos. Estoy bien donde hay silencio. Esa línea se incrustó en sus almas como una bendición y una despedida. No había resignación en el texto, no había miedo. Solo una certeza de paz, de elección, de entrega. Decidieron no compartir la carta con nadie más. No la llevaron a los medios, no la usaron en homenajes. Era solo de ellos, un fragmento íntimo de la voz que habían perdido, un testamento emocional que les permitió reconciliarse, al menos en parte, con la idea de que Lucía no fue vencida, que su alma no fue rota, que hasta el último instante ella era dueña de sí misma. En los días siguientes,
Elena enmarcó esa última frase y la colgó en el estudio de la casa, justo sobre el escritorio donde Lucía solía editar sus fotos. Debajo, colocó una pequeña placa con la fecha y un símbolo, una montaña dibujada a mano. Héctor la miraba cada noche antes de dormir. No necesitaban más palabras. Lucía, aunque ya no caminaba con ellos, había dejado el mapa. A fines de 2025, a poco más de un año del crimen, el nombre de Lucía Ramírez ya no era solamente parte de una tragedia nacional. Era símbolo de resistencia, de conciencia y de transformación. Lo que comenzó con una caminata solitaria en las montañas de Oaxaca, había generado un eco que alcanzaba cada rincón del país. Fue entonces cuando un grupo de estudiantes de biología de la UNAM, junto con profesoras que habían conocido a Lucía, lanzó una iniciativa que marcó un nuevo capítulo, el Proyecto Lucía, una fundación dedicada a la protección de mujeres exploradoras, científicas de campo y defensoras del medio ambiente. El lema era claro y potente: caminar no debe ser un riesgo. Investigar no debe ser un acto de valentía. La fundación ofrecía becas para mujeres que estudiaban carreras de campo, financiaba equipos de rastreo y protección, organizaba capacitaciones para excursiones seguras y promovía legislación sobre seguridad en áreas naturales. Héctor y Elena, aunque no formaban parte operativa del proyecto, asistieron a la ceremonia de inauguración. Permanecieron en silencio durante todo el acto, y al final, Héctor solo dijo: ella quería cuidar la tierra, ahora la tierra cuida a otras gracias a ella. En paralelo, un grupo de docentes de literatura impulsó que la carta final de Lucía, esa que nunca fue enviada, fuera leída en escuelas secundarias como parte de una campaña nacional sobre libertad y cuidado personal. La frase "estoy bien donde hay silencio" se convirtió en el nombre de foros, podcasts y encuentros entre jóvenes. El Estado de Oaxaca aprobó, en diciembre de 2025, la Ley Ramírez Beltrán, en honor a Lucía y Ana Beltrán, una de las otras víctimas vinculadas al asesino. La ley establecía protocolos obligatorios para patrullajes en zonas turísticas naturales, botones de emergencia en rutas de senderismo y capacitación de guías locales en prevención de violencia de género. Pero no todo era institucional. En el Mirador del Coyote, lugar donde Lucía fue vista por última vez, una pequeña placa fue instalada por los guías voluntarios. No fue un acto oficial, sino íntimo. Solo decía: aquí una mujer eligió caminar, no la detuvo la montaña, la traicionó el mundo. Que nunca más. Esa frase fue compartida miles de veces en redes sociales. Algunos grupos conservadores criticaron el uso del lugar como monumento político, pero la mayoría respondió con firmeza: Lucía no pedía un monumento, pedía volver. Elena publicó en noviembre de ese mismo año una carta abierta en un periódico nacional. No firmó como madre de Lucía, sino simplemente como Elena. En ella escribía: no tengo fe en las montañas, no tengo rabia en los pies, solo tengo el recuerdo de una hija que amaba el mundo con una cámara en la mano, y ese amor nadie pudo quitárselo. La carta fue compartida por escritores, artistas, políticos, activistas, y por muchas madres que también escribían desde la pérdida. Lucía, con su vida y su muerte, había generado una red, no de víctimas, sino de memoria viva. El 17 de agosto de 2026, exactamente 3 años después del día en que Lucía partió hacia Oaxaca, Héctor y Elena regresaron juntos por primera vez al lugar que lo cambió todo. No lo hicieron por prensa, ni por ceremonia, ni por obligación. Lo hicieron porque sentían que era hora. La sierra estaba igual y distinta. El sendero de Benito Juárez había sido restaurado, señalizado, patrullado. La ruta tenía nuevos letreros, pequeñas estaciones de descanso y un punto de control satelital para caminantes.
Pero el bosque, los árboles, la niebla espesa de la mañana, seguían siendo los mismos, tan bellos como implacables. Caminaron en silencio. Llevaban solo una mochila, agua, una cámara, la misma de Lucía, y un cuaderno. Elena lo apretaba contra el pecho, como si fuera una brújula emocional. Al llegar al mirador del Coyote, se sentaron. Esta vez no había vigilancia ni nadie más. Solo ellos, el viento y las montañas respirando desde lejos. Héctor sacó del bolso una pequeña piedra negra. Era la misma que habían dejado el año anterior bajo la maleza. Seguía ahí, intacta. La levantó, limpió el polvo y la sostuvo con las dos manos. «Volvimos», dijo en voz baja. Elena abrió el cuaderno. Escribió unas líneas breves. No quiso leerlas en voz alta. Luego lo cerró y lo dejó sobre una roca, junto a la piedra. No lo pegaron, no lo escondieron. Sabían que la lluvia lo borraría, que el tiempo se lo llevaría. Pero no les importaba. Era un gesto para ella. Antes de irse, Héctor tomó una última foto. Una imagen simple, la vista desde el mirador, cielo abierto, luz difusa, el mismo ángulo de la última fotografía que Lucía tomó. El ciclo se cerraba. De regreso no hablaron mucho, pero había paz entre ellos. Una paz imperfecta, pero real. Habían luchado, habían llorado, habían dicho lo que nadie quería escuchar, y ahora podían respirar con un poco menos de peso. En casa de esa noche, Elena imprimió la foto tomada por Héctor y la colocó junto a una de Lucía en su escritorio. Sobre ambas, colgó una cinta de papel con una sola frase. Aquí ella volvía. Y así terminó la historia que comenzó con una caminata. Una historia que no era solo de muerte, sino también de memoria, de justicia, de amor sin tregua. Lucía ya no estaba, pero tampoco se había ido.